Sonido. Bien, amigas, amigos, estamos aquí otra vez en un nuevo video tutorial. Bienvenidos sean al canal. Lo que ven al fondo ya se pueden suscribir ahora más tarde cuando quieran. Y el día de hoy les vinimos a traer un tutorial sobre ganar dinero subiendo fotos a una plataforma llamada FOAT. ¿Okay? Ya vamos a ver de qué se trata. Abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar un post que hice en la página prosperaya.com, que vendría siendo esto. Aquí lo dice ganar dinero subiendo fotos con FOAT. Vale, aquí tenemos una imagen y aquí está todo resumido. ¿Okay? Vamos a ver, esta es una empresa, ya la vamos a ver, ok, ya la vamos a ver con calma, que tiene varios tipos de misiones, las misiones regulares, las misiones premium y digamos el escenario de fotos a perfil, ¿okay? Que son formas de ganar dinero subiendo fotos, y también el sistema de fotos de usuario. Ya lo vamos a explicar, ¿okay? Fíjense ustedes, ¿qué son las misiones regulares? Las misiones regulares son unos detalles que hay dentro de la plataforma. Ya vamos a ver la plataforma en donde la gente sube fotos a la misma y puede ganarse entre 30 y 50 dólares, como dice, ¿ok? Gratuitamente, ¿ok? Aquí no hay que pagar. Si hay que competir, aquí lo dice, en las misiones de este tipo pueden haber entre 1 y 3 ganadores. Aquí están las misiones premium. En estas misiones sí hay que pagar, ¿vale? Pero hay dos formas de hacerlo: o comprando las monedas de la propia plataforma, o sencillamente ver publicidad o vídeos dentro de la misma para ganar un dinero y luego cambiarlo por la famosa misión premium, ¿ok? Así que hay dos maneras de entrar en la famosa misión premium: o viendo anuncios dentro de la plataforma para ganar ese dinero y así entrar a premium y entonces tener digamos las beneficencias de las misiones premium. ¿Cuáles son las características de las misiones premium? Bueno, que nunca se pedirá un producto o foto específica. Todas las personas pueden participar abiertamente. Las ganancias totales por fotografía pueden ascender hasta $1000, ¿ok? Así que este escenario de las misiones premium es bastante bueno. Las fotos a perfil. Esto de las fotos a perfil es un sistema de ganar dinero con FOAT, subiendo fotos sin digamos sin invertir ningún tipo de moneda o dinero, ¿ok? Esto es gratis. Aquí lo voy a leer tal y cual como lo expreso en mi página web. Aquí dice: en esta modalidad la estrategia es muy simple, pues tienes que subir cualquier foto en tu perfil, ponerle subtítulos, descripción y también etiqueta. Luego de ello hay que esperar a que un comprador se interese en el trabajo y compre la foto a través del mercado de la página. Siendo así, la foto será vendida por $10, de los cuales al producto le quedará la mitad y la otra será para la empresa, ¿no? Lo que quiero decir con esto tengo que corregirlo un poco, pero bueno, se entiende. En resumen, las personas que luego vender una foto en esta modalidad, el precio será de $10, pero 5 son para la empresa y 5 son para, ¿ok? También existe la modalidad de fotos de usuario, que es una técnica que consiste en agregar fotos de usuarios de FOA a tu álbum y luego esperar a que el interesado las obtenga, ¿ok? Si esas personas o empresas obtienen esas fotos, las compran desde tu plataforma de álbum, pues a ti te van a dar $0.25, ¿ok? Por cada una de ellas. Si compran muchas, pues entonces esto se va a multiplicar. Entonces, como ven, se puede ganar dinero de muchas maneras. Entonces, para registrarse gratis en la página desde el PC, ¿ok? También se puede hacer desde Google Play y desde iOS. Le damos aquí donde dice registro aquí. Si le damos aquí, se va a abrir en otra ventana la página oficial de FOAT, ¿ok? Que vendría siendo esta. Inclusive, desde aquí ustedes pueden ingresar a Google Play o si tienen un teléfono Apple, pueden bajar la aplicación de Apple, ¿ok? Que vendría siendo esta, ¿ok? Pero generalmente las personas son Android. Y para iniciar sesión lo pueden hacer desde la aplicación o desde aquí, ¿no? Se pueden inscribir aquí donde dice sin entonces aquí podemos iniciar sesión o inscribirlo. Le damos clic aquí donde dice iniciar sesión, ¿no? Y aquí, si ya estamos inscritos, nos va a pedir un correo electrónico, una contraseña y listo. Si nos vamos a registrar, le damos aquí donde dice regístrese y aquí nos va a pedir un correo electrónico, una contraseña y bueno, listo. Ya estamos inscritos en FOA y ya podemos usar la aplicación en el teléfono, ¿ok? Desde la computadora, que no se pueden subir fotos, yo no lo he podido hacer hasta los momentos, ¿no? Pero es mejor usar la aplicación, ¿ok? Yo ya la tengo, de todas maneras, en la página prosperaya.com. Aquí aparecen las aplicaciones Google Play para la aplicación de Google Play para Android, ¿no? Si le damos un clic aquí, se va a abrir aquí la aplicación FOA, que la pueden instalar en sus teléfonos. Yo ya la tengo instalada. Y para iOS o Apple le dan aquí. Entonces lo mejor es tener la aplicación dentro del teléfono, ¿ok? Porque desde aquí yo no he podido subir fotos desde la página original. La verdad es que no he podido. Tiene que ser a través de la aplicación. Otra cosa, aquí donde dice preguntas frecuentes, es bueno que se lean esto que dice cómo ganar dinero con fotos, ¿ok? Lo vamos a abrir, ¿vale? Se va a abrir en inglés, ¿no? Esta página está toda en inglés, pero ustedes la pueden traducir en español
La traducimos en español, ¿vale? Y aquí tienen un recuento más o menos parecido al que está en mi página web. Tan simple como esto. Esto se los digo para que lo lean, lo repasen, que es básicamente casi lo mismo que digo en mi página web, ¿ok? Aquí hay unos enlaces en cada cosa interesante. Aquí dice subir fotos a perfil. Si le dan un clic aquí, se va a abrir en otra ventana. De hecho, lo vamos a hacer. Vamos a abrir esta aquí donde dice sube cualquier foto a tu perfil. Y aquí nos explica cómo subir fotos al perfil, que es una forma de ganar dinero en la aplicación, ¿ok? Traducimos al español y aquí nos explica cómo subir las fotos a la aplicación, que es muy sencilla, ¿no? Bueno, pero vamos al tema, ¿ok? Vamos al caso. Yo ya tengo la aplicación instalada. Ustedes la pueden instalar a través de Google Play, a través de estos botones que les dejo en la página. La verdad es que les dejo todas las herramientas para que ustedes lleguen rápido. Y luego, una vez que hagan eso, simplemente aquí va a estar la aplicación, ¿ok? Yo la voy a abrir aquí desde el teléfono y aquí está abierta, ¿ok? Voy a poner esto en grande, vamos a ver, se vea mejor. Y aquí dice fotos de tu día a día, conviértete en un fotógrafo mejor. Ojo, si ustedes tienen un celular o un móvil de estos de última generación, mejor, porque mientras mejor sea la calidad, haga redundancia, de la foto, más esperanza tienes de que vendas fotos, ¿no? Fotos bonitas de paisajes, de lo que sea, de pájaros, de naturaleza exótica, etc. Entonces aquí los va guiando. Aquí dice empezar a usar FOA. Seguramente la primera vez les va a pedir que pongan un correo, o iniciar sesión con un correo, una contraseña, ¿no? Y si no se han inscrito, se pueden inscribir desde la aplicación, así que no hay ningún problema. Entonces aquí vamos recorriendo esto y aquí nos dice Guillermo, no sé qué cosa, ha ganado $200 en una misión para Banco de América. Imagínense ustedes, este señor aparentemente con esta foto se ganó $200. O sea, la gente está ganando dinero con estas cosas, ¿ok? Esta se ganó $100 con esta foto. Por eso que es bueno tener hoy en día el teléfono en la mano, porque tú nunca sabes qué pueda suceder, qué foto puedas tomar que sea muy, muy atractiva para luego posicionarla en la página y verla. Aquí hay más. Bueno, entonces aquí dice empezar a usar FOA, ¿ok? Le damos clic y dice FOA, te damos la bienvenida. Continuar con Facebook, crear cuenta. Yo ya tengo una cuenta, le digo aquí iniciar sesión y aquí vamos a poner vamos a ver, aquí ponemos el username o el email y aquí la contraseña, ¿okay? Entonces yo voy a rellenar esto y ya. Ok, amigos, ya inicié sesión en la página. Aquí sale una publicidad y aquí es muy simple trabajar, ok. Yo no me voy a entretener mucho en esto. Ustedes se encargan luego de abrir aquí todo esto, la gestión de los álbumes, gestionar fotos, monedas FOAT. Aquí pueden ganar monedas FOAT para adquirir una misión más amplia, para tener más posibilidades de ganar dinero. Aquí pueden, está el inbox, está buscar amigos, tus ventas, soporte, ajustes, etcétera, etcétera. Esto lo tienen que ver ustedes poco a poco. Es muy fácil administrar la app y de paso es muy completa la página, ¿okay? Entonces, ¿cómo se gana dinero aquí? ¿Cómo subir fotos para ver si corremos con la suerte o hacemos el trabajo de a ver si alguien se interesa por comprar una foto? Le damos a este botón que dice más, ¿ok? Aquí abajo está lo de las misiones. Esto lo pueden ir viendo después para a ver en qué misiones se pueden incorporar, en cuáles no. Como dije antes, hay misiones gratuitas y misiones que no lo son, ¿ok? Esto lo pueden ver. Pero para subir una foto y empezar a vender, simplemente le hacemos más aquí, le hacemos clic y elegimos una foto que esté dentro de nuestro dispositivo, ¿no? Bien sea nuestro teléfono, nuestra cámara, etcétera. Yo aquí tengo muchas fotos. Yo voy a elegir, por ejemplo, esta, ¿ok? Voy a elegir esta. Le damos un clic, seleccionamos y ya la foto está aquí, ¿ok? Ya la foto, esto es un ejemplo, ¿ok? Aquí dice que la foto, la foto no tiene estas dimensiones, ¿ok? Fíjense ustedes, me está diciendo que la foto no está en las dimensiones preferidas que son 1280 por 960 bits, ¿ok? Por eso es bueno que ustedes saquen fotos en esta dimensión, ¿vale? De 1280 para arriba. Por eso es bueno tener una cámara bastante buena, ¿ok? Bastante buena. Entonces yo le voy a ir para atrás, voy a buscar una foto que sí tenga este pincelaje, ¿ok? O mayor al mismo, ¿ok? Por eso es bueno sacar la foto con una cámara buena, ¿ok? Vamos a decirle aquí cancelar y voy a buscar otra foto mejor, o sea que tenga un pixelaje más grande, ¿ok? Bien, amigos, ya encontré una foto que se amoldará al pixelaje y como pueden observar, bueno, yo lo que hice fue subir una foto de mí mismo. Esto de ejemplo, ¿ok? Pude haber elegido otra cosa, pero bueno, esto es para el ejemplo, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, ya me la acepto porque esta es una foto que tiene un pixelaje mayor a 1200 y pico y aquí me aparecen unas etiquetas. Si queremos añadir etiquetas, ¿vale? Vamos a suponer que nuestra foto sea de un río.
le decimos aquí añadir etiquetas y aquí podemos poner ríos, por ejemplo. Río, vamos a ver, ríos, tengo que hacerlo con el teclado. Ríos, ya lo estaba haciendo con el teclado del computador, la costumbre. Ríos y añadir, ¿ok? Fíjense ustedes que aquí añadí la etiqueta ríos, ¿no? Esto en supuesto caso que su foto tenga algo que ver con ríos. Si es una foto de montañas, podemos añadir la etiqueta de paisaje, montaña, etcétera, etcétera, ¿ok? Y si queremos, digamos, crear palabras clave, nos vamos a Google y buscamos palabras clave que tengan que ver con el contenido de la foto, que eso es muy importante, ¿ok? Bueno, le decimos aquí en OK, le decimos aquí que sí, y ya está, ya tenemos aquí esta etiqueta y podemos poner todas las etiquetas que nosotros querramos. Si queremos seleccionar todas, las damos todas y le decimos añadir, ¿ok? Le decimos añadir, ya tenemos todas las etiquetas seleccionadas y luego en publicar. Pero por cierto, también podemos añadir una descripción aquí, donde dice añade una descripción que venda tu foto. Aquí podemos contar de qué se trata la fotografía, ¿ok? Aquí yo voy a poner que es un retrato, ¿ok? En este caso, si es una montaña, un paisaje, ustedes aquí pueden poner hasta 250 caracteres, ¿ok? Hasta 250. Si es una montaña, ustedes pueden describir que es una montaña, no tienen que decir exactamente dónde está situada, ni las coordenadas tampoco, ¿no? Pero pueden escribir cosas que sean atractivas de acuerdo a la foto, ¿vale? Para que la puedan encontrar más fácilmente a través del buscador de fotos, ¿ok? Tan simple como eso. Entonces, una vez que hayan hecho esto, le damos en aceptar y ya la foto ya está aceptada, le decimos publicar. Hay gente en esta foto, le decimos que sí, son reconocibles las caras en esta foto, aquí le podemos decir que no, le decimos publicar y ya la foto está publicada y está puesta a la venta. Yo de hecho tengo dos en el mercado de FOAC, ¿no? A manera de ejemplo, esta está publicada, se las voy a enseñar. Fíjense ustedes que es una foto bien bonita, son unas lluvias de luces, de sol, y se puede hacer dinero con esta aplicación. Bueno, amigas, amigos, esto ha sido todo por ahora. Ya lo sabes, suscríbete al canal, dale un me gusta si te ha gustado el vídeo. Cualquier pregunta puedes dejar abajo, solo responder de inmediato en menos de 24 horas. Los quiero muchísimo, feliz año nuevo y nos vemos en el próximo vídeo.